porque si les viera... De eso empieza a contar. Cuando usted quiera. Bueno, me voy a presentar. Yo me llamo Matilde Meliboski. Meliboski es mi apellido de casada. Mi apellido de soltera es Seidler. Yo uso mi apellido de casada porque es el apellido de mi hija. Y lo que vamos a hacer ahora es hablar respecto a la desaparición de mi hija Graciela. Que esto sucedió hace 22 años. Si comienzo el relato de un principio, recuerdo un día sábado muy caluroso. Vi a Graciela, nos encontramos, hablamos, bromeamos, y ella se fue a hacer sus cosas, yo me dirigí a casa, muy caluroso, fue una tarde que no pasaba con horas muy pesadas, y era todo muy denso. Hubo un llamado a las 4 exactamente, que eran las 4 de la tarde, preguntaban por Graciela, y me dijeron... Y me fui luego con mi marido, fuimos caminando hasta la casa de la abuela, y todo era extrañamente pesado. Intentamos ir a un espectáculo, había un espectáculo de órgano, ese día sábado, y era un 25 de septiembre de 1976. De la tarde sentí una sensación muy terrible, muy agónica, que jamás había percibido una cosa así. Sentía como que un agujero o la tierra me tragaba. Lo atribuí al ambiente, al calor, y prácticamente huí del espectáculo. Bueno, luego nos encontramos con Santiago, que es el papá de Graciela, y fuimos a casa. Y esto pasa hasta las 3, 4 de la mañana, creo que eran las 3 de la mañana. Hay un timbrazo feroz, un timbrazo que conmueve en el mundo. Saltamos los dos, yo salté en camisón, como te digo, estaba muy desvestida porque hacía calor. El timbrazo venía de la puerta de atrás, de la puerta posterior, de la puerta de servicio. Oí muchas voces detrás de la puerta y me dijeron, abra o ponemos una granada. Y abrí la puerta como pude, con el susto que pude, y me tomaron el brazo, me hicieron una llave, me colocaron los brazos contra la espalda y ya con un movimiento muy brusco, una amenaza, y vi que detrás de la puerta había fácilmente una veintena de tipos, vestidos de civil, pero armados hasta los dientes. Y dijeron, somos las Fuerzas Armadas Conjuntas y venimos a buscar a su hija, porque su hija es una subversiva. ¿Usted sabe que tiene una hija subversiva? Bueno, todos los pensamientos estaban muy confundidos y me puse contenta en ese momento porque me dije, no la tienen, la están buscando y Graciela no va a aparecer por acá. Pero era mentira, era la primer mentira que me dijo esa gente. Porque Graciela estaba detenida desde las 4 de la tarde, más o menos. La llamaba o era un contacto a algún compañero de ella, o si no, podía ser gente de la represión. Así que Graciela ya estaba detenida y seguramente, supongo que a las 6 de la tarde la habrán tratado muy mal, bueno, y tan mal como me sentí yo. Bueno, Graciela fue detenida. Revisaron la casa, revolvieron todo. Perdón, chicos, empiezo a no aguantar el calor. Habrá que poner aire. Quisiera verte, si te viera... No, que si te viera hablaría con más... Sí, yo no, a pesar de lo que pasa es que yo la estoy viendo en el monitor permanentemente. Yo le estoy prestando atención desde acá. Bueno.
Ella desde ahí y nosotros. Vamos. Bueno, el allanamiento fue espectacular. Me preguntaron por un departamento que nosotros teníamos, un viejo departamento vacío. Yo negué la existencia del departamento porque pensé que Graciela estaba ahí. Insistieron mucho, me apuntaron con la pistola y me metieron en un Falcon y me llevaron. Es muy importante que sepan que cuando esta gente hacía un operativo de esta categoría, declaraba la zona libre. Se combinaba con la seccional de la policía, así que desaparecía todo vestigio de policía y de todo. Así lo llamaban, zona libre. Y entonces a la calle tampoco dejaban acceder a la gente que volvía a la casa o a los coches. Me metieron en un Falcon y me llevaron a ese departamento y me pusieron esposas y me apuntaron y me pidieron que toque el timbre de una puerta y ellos se retiraron. Y ese fue un momento muy bravo, fue un momento terrible porque yo pensé, si hay alguien detrás de la puerta, lo balean y me balean a mí, nos balean inmediatamente. Pero me obligaron y toqué el timbre. No pasó nada, pero entraron y saquearon y rompieron ese departamento. Después me metieron otra vez en el Falcon y me llevaron a la casa de una hermana mía. Mi hermana estaba muy dormida y su esposo, mi cuñado, estaba enfermo. Y yo pedí mucho, yo sabía que estaba enfermo, pedí muchísimo que tuvieran cuidado, que no lo maltraten. En efecto, ellos comprendieron, se dieron cuenta de que estaba enfermo y no los maltrataron. No los maltrataron, pero a mi sobrina sí. Ellos comprendían o suponían que Adriana era amiga de su prima y la arrinconaron en una punta de la habitación con un interrogatorio feroz. Bueno, recuerdo todos los detalles de esa situación. Finalmente mi hermana, muy desesperada, empezó a llorar para que me dejaran dormir con ella. Ellos dijeron no, nos la llevamos otra vez. Pero algo cambió en la opinión de ellos porque no me llevaron, me devolvieron a mi casa. En mi casa estaba en el borde de la cama, sentado, agarrándose de la cabeza, Santiago, mi marido, rodeado de 7 u 8 tipos muy jóvenes que jugaban con granadas de mano. Nos robaron algunas cosas, no mucho. Ellos robaban en muchas casas o en casi todas las casas. Lo que pasa es que nosotros nunca denunciábamos eso. No lo denunciábamos porque nos parecía absolutamente falta de importancia. Cuando te roban a un hijo o te llevan a un familiar, ¿qué importa que te lleven bienes materiales? Pero cometimos un error porque ahora se los podría enjuiciar por eso. Ellos tienen vergüenza de aparecer como que fueron ladrones, prefieren aparecer como asesinos, les parece mucho más digno. Bueno, esa fue la noche terrible de la desaparición de mi hija, y como yo la había visto a la mañana, ya lo conté, no la vi nunca más, y ya han pasado 22 años. A partir de ese momento nos sobreviene a mi marido y a mí una parálisis, terror, depresión, una depresión muy grande y no saber qué hacer, no saber dónde ir, no saber a quién recurrir. Por esos días, cada vez que caminábamos por la calle, siempre veíamos los titulares de los diarios, y en los titulares no veías nada más que abatieron a un subversivo o balearon a 2 individuos o encontraron a un guerrillero, pero curiosamente nunca
nunca se ponía el nombre al que lo encontraba o lo baleaba, siempre era balearon o arrestaron o tomaron. Para ese entonces la guerrilla estaba completamente perimida, porque la guerrilla había sido aniquilada en Tucumán. Ellos sabían que ya no tenían a quién buscar, pero ese fue uno de los motivos para que se entronicen y le demuestren a la población que tenían que cuidarlos. De cómo se portó la población, no sé, no tengo nada más que tristes recuerdos, indiferencia, susto, terror, pero bueno, no sé si yo hubiera estado en el lugar de ellos, cómo hubiera procedido, qué es lo que hubiera hecho. Pero sí, seguramente yo lo que hubiera hecho era comentar acerca de eso y sobre todo contarles a los chicos de las casas se les negaba absolutamente todo, se minimizaba y había situaciones, bueno, que me supongo habrán pasado en la Alemania nazi. Si en la familia había un suceso, un desaparecido o una represión, se recomendaba mucho a los nenes que no lo comenten en el colegio. Así que flor de lío en la cabeza tendrían los chicos. Tenían que ocultar algo, pero no sabían por qué, ni qué tenían que ocultar. Ese es un poco el clima en que vivimos. Y yo soy judía de pies a cabeza, de Madre, Padre y Espíritu Santo y amén. Soy judía por todos los costados, pero no soy actuante, no soy religiosa, no lo soy. Entonces empecé a intentar relacionarme con gente de mi colectividad. He visto que todas las mamás y todos los papás se remitían a sus colectividades. La gente italiana se dirigía a la embajada italiana, los alemanes a la embajada alemana. A las instituciones de derechos humanos. Ya para ese momento se formaron hasta 8 instituciones. Las más importantes eran Madres de Plaza de Mayo, CELS, familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, la Liga. La Liga Argentina por los Derechos Humanos era, por los derechos del hombre, la Liga Argentina era la única institución, así como llaman en Norteamérica, bueno, perdón, me acordaré después cómo lo llaman, era la única institución que existía en la Argentina. ¿Por qué? Era una institución de los comunistas, del Partido Comunista, y en general en la Argentina hubo una gran tradición de perseguir a la gente de izquierda y de perseguir muchísimo a la gente comunista. Y estaban muchas veces, muchos años, las cárceles llenas de militantes comunistas. Por eso ellos eran los únicos que existían hasta ese momento, pero con semejante cantidad de gente que iba cayendo todos los días, hora por hora, día por día, se empezaron a nuclear los familiares y parientes para tratar de hacer algo en conjunto, para protegerse, no tanto para protegerse, sino para buscar una salida a una situación que ya era inaguantable. Eran ya miles de personas y miles de familias que tenían hijos desaparecidos y no se sabía nunca si vivo o muerto, jamás. De algunos había una lejana noticia, una lejana sospecha, porque los habían visto, porque alguien que estuvo en una comisaría, o ya se hablaba de los campos de concentración, y de muchos no se sabía nada. Es el caso de mi hija Graciela.
pero ya sabíamos un montón de cosas, no hacíamos otra cosa que buscar, hurgar, conversar, y entonces ya sabíamos que se habían instituido en el país muchísimos campos de concentración. Los organismos saben, tienen contabilizados 360 campos de concentración a lo largo, a lo ancho del país. Esto no quiere decir que realmente estén todos y se haya descubierto todos, pero esos son los que se manejan y todos tienen nombre, y unos nombres muy terribles, muy ridículos. Uno era el Olimpo, otro era el Atlético, muchos estaban en las periferias de Buenos Aires, el Vesubio, la Perla, era famosa la Perla en Córdoba. Y bien, entonces ya empezamos a saber muchas cosas. También pasaba que los mismos represores largaban noticias. No tengo idea por qué lo hacían. A lo mejor era una función psicológica, o a lo mejor era simplemente para paralizarnos, para martirizarnos. El asunto es que de todos lados venían noticias, y las noticias que parecían muy fantasiosas, luego resultaron lamentablemente todas ciertas. Resultaron ciertas porque en 1979, en el 79, se logró que venga a visitar el país una comisión, la de la OEA, de los Estados americanos. Vino una gran comisión y al gobierno no le gustó nada, pero mientras ellos investigaban, las autoridades se vieron obligadas a limpiar muchos de esos campos, y sabemos que en ese momento mataron muchísima gente porque tenían que esconderlos. Nosotros pedíamos una comisión bicameral porque sabíamos que ellos tenían posibilidades policíacas, tenían posibilidades de entrar, averiguar, y esta comisión que venía, no. Cuando vino la comisión, se centralizó en la Avenida de Mayo, me parece en el Hotel Castelar, en pleno corazón de la Avenida de Mayo, y citó a la gente, y entonces se formó una cola larguísima, de personas que venían blandamente a declarar, a denunciar que su hijo, su esposo, su padre no, pero generalmente su hermano, fue desaparecido, y donde tenían sospechas dónde estaba. Y entonces se supieron muchas cosas. Eso fue en el año 79. En el año 78 se produjo un acontecimiento que enloqueció a toda nuestra población. Se produjo el Mundial, un mundial muy famoso, y durante esos mismos momentos, esas mismas jornadas del Mundial, y después en el 79, recién comenzó a desaparecer gente, y mucha. Los militantes que se habían podido refugiar y habían huido al exterior, a Brasil o a otros lugares, creían inocentemente que podían volver en un momento de tanta efervescencia, de tanta alegría. Y en ese momento también cayó mucha gente. Así que en la Argentina empezó a caer gente, y esto empezó en el 74 y tal vez en el 75, y en el 75 seguro se desapareció gente. Pero a partir del 24 de marzo de 1976 exactamente, comienza una persecución organizada, tecnificada, preparada, inspirada en el más puro estilo nazi alemán, y es parte de esa fecha. Sigue desapareciendo gente y siguen reprimiendo hasta entrados las jornadas de la Guerra de las Malvinas. Cuando el gobierno militar
vio que no podía sostener mucho el gobierno porque las voces se hicieron oír y en Europa, en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, se levantaban muchas protestas, no sabían cómo zafar, reiteradamente nos daban noticias, están todos muertos, pero nunca decían cómo. La gente no vive más, jamás por qué, y jamás dar un nombre de un represor, eso no podíamos saber eso, nunca, no lo sabemos ahora, más que por nuestras propias investigaciones. Cuando ellos no sabían ya cómo contener ese gobierno que seguramente tendría unas broncas internas bárbaras, nosotros no lo sabíamos, tuvieron la magnífica idea de declarar la guerra de las Malvinas. Entonces, sobre todo los crímenes que cometieron, recién cometieron un crimen mayúsculo. Declararon una guerra. Declararon la guerra a la potencia más importante de Europa y a la OTAN. No sé si ustedes, de eso sí hay muchas referencias, trajeron chicos jóvenes, generalmente los trajeron del norte o de Formosa, del Chaco, y los mandaron a combatir en la guerra de las Malvinas. Murieron a montones también, estaban desprotegidos, hambrientos, y ese lamentablemente fue el principio del fin de este gobierno asesino y represor. No es que nosotras, las organizaciones de derechos humanos, hubiéramos podido combatirlos, eso hubiera sido imposible. Lo hubiéramos querido hacer, pero era imposible. Pero sí las 8 organizaciones de derechos humanos trabajaron con gran fervor y nunca pararon de realizar gestiones, de investigar, incluso hasta los días de hoy, se puede decir hasta el día de hoy. Bueno, a mí me toca relatar que en mi búsqueda vi algunos militares que nunca me recibieron. Acá en Pacífico, en el primer cuerpo de ejército, había algunos represores famosos y aceptaban que algunas madres fueran simplemente a preguntar por los hijos, desde luego que ellos nunca contestaban y nunca los habían visto. Pero a mí, otras mujeres judías jamás nos recibieron. Yo he pasado tardes sentada, esperando ser recibida por alguno de esos milicos, pero nunca me recibieron. Después de mucho tiempo pensé que a lo mejor podría ser que alguno de esos había estado en casa. Yo podría reconocerlos, pero no va por ahí la cosa. Entonces viene el capítulo, la búsqueda esperanzada, la ilusión de tocar a parientes, colectividad y gente con la que uno compartió toda su vida. No voy a hacer acá un análisis de cómo se comportó la colectividad judía con el caso de los desaparecidos. Yo no voy a hacer ese análisis, pero ya se ha hecho. Hay un libro muy importante, lamento, pierdo nombres, que se publicó, se editó en Israel, está escrito en hebreo, no tuvo traducción, y hay numerosos periodistas que realizan esas búsquedas. Hay una joven periodista que creo que se llama Lotterstein, que se tomó el trabajo de investigación de ir a visitar a casi todas las familias que ella podía conocer de origen judío que tenían hijos desaparecidos. Bueno, Lo que yo quiero que usted cuente, si usted fue directamente, recurrió a alguna de las ahora voy. instituciones, ¿qué pasó con usted específicamente? Ahora voy. Tenemos noticias, hemos tenido noticias de que alguna gente, digo alguna porque no fue mucha, fue ayudada, salvada por algunas instituciones judías. Se mencionó mucho a la Sosnut y naturalmente debe haber habido gente muy bien intencionada que intentó ayudar. Yo conozco gente
que salvó a sus hijos, pero fueron los más pocos. Cuando nos juntábamos los parientes, los familiares de origen judío y proyectábamos algo, generalmente íbamos a parar a la DAIA o a la AMIA. Yo quiero contar mi experiencia, pero es mi experiencia personal. Traté de entrevistar varias veces al hombre que era presidente de la DAIA y que había salvado a su hijo, porque todos sabían que él salvó a su hijo. Se llamaba Resnitzky, se llamaba el señor Nehemías Resnitzky. Particularmente, yo nunca conseguí una entrevista. En cambio, conseguí una entrevista, y digo conseguir porque eran gestiones interminables. Conseguí una entrevista con un señor, perdón, corten, a ver, es muy importante el nombre de esta persona. No puedo recordarlo ahora. He conseguido una entrevista con un funcionario, un tipo, le digo yo ahora, trataré de recordarme cómo se llama, que mientras me recibía y yo le relataba y naturalmente lloraba y me conmovía por la falta de posibilidad de enterarme si mi hija vive o no, él me dijo: no, la tendencia, me dijo con toda frialdad, no es la tendencia, ahora la tendencia es que no maten. Entonces quiere decir que sabía algo. Y también utilizó la entrevista para mandársela aparte, para contarme las buenas posibilidades de su familia, y me contó también que su hijo era o iba a ser secretario presidente de San Lorenzo. Así tan loco como les cuento, como me parece, una madre iba a preguntar desesperada por cómo relacionarse para tener alguna noticia, y esa era la actitud de esa gente, pero tenían una indiferencia, y además de indiferencia tenían terror, y además tenían mucho cuidado de no relacionarse. Yo no sé si la colectividad, el establishment, algún día va a tener noción exacta de cómo procedió, no lo sé, pero sería muy bueno que lo reconozca, y no lo digo con bronca ni con espíritu de venganza, para que no vuelva a repetir. Eso no se puede volver a repetir. Por fin, un montón de familiares, y éramos como 40, conseguimos una entrevista, una global, con don Resnitzky, Entonces, si recuerdo bien, más o menos era que unos 60 o 70 padres y madres nos reunimos, todos nos enchufaron en la misma habitación. Apareció ese señor con 2 o 3 funcionarios o secretarios. Lo que recuerdo es que nosotros le hablábamos, algunos con buena voluntad, otros ya muy histéricos, otros levantando la voz, y recuerdo la actitud de ese hombre. Decía: no puedo contestar a esto, no puedo contestar a esto otro, y estaba sentado sobre una silla y se apoyaba sobre la palma de las manos y hacía un movimiento como de huir, de salirse. Se ve que lo contenían las personas que estaban al lado. No pasó nada con esa entrevista, nunca nada, pero él siguió siendo presidente de la DAIA. Conozco yo personalmente a un hombre que fue amigo de él. Esta gente es un matrimonio de Córdoba. De Córdoba se llaman los Jaimovich, una familia muy característica de Córdoba. Y creo que el señor Jaimovich tenía también una función que cumplir en DAIA, en Córdoba. Ahora ellos están instalados en Israel y perdieron a su hija. A su hija la perdieron en el campo de concentración de La Perla, en Córdoba. Este hombre era amigo de Resnitzky. Tampoco
la mujer me contaba que le preguntaban, decinos qué podemos hacer, cómo podemos hacer. Tampoco hubo respuesta. Tampoco hay respuesta, ahora me vengo a esta época, porque no hay respuesta a nuestro pedido, ya es un pedido no desesperado, no tenemos naturalmente la desesperación de esos años, ya sabemos que nuestros hijos están muertos, pero igual la demanda sigue siendo la misma, ¿por qué, cómo, cuándo y dónde? No conseguimos, y es una pena, que una comisión de gente que venga de Israel o de judíos nos asista, nos acompañe, nos ayude, lo mismo que las otras colectividades hacen. Están haciendo juicios por gente desaparecida, por desaparecidos, les voy a decir, alemanes, suizos, italianos, españoles, bueno, los españoles son 300 y pico, y todas las colectividades en general consiguen una comisión que los asiste, los acompaña, o simplemente trata de ponen abogados para investigar. Ya saben que ahora va a haber un juicio en Alemania por 4 ciudadanos. Y no es nada más y nada menos el querellante que el tribunal de Nuremberg. Le tocó por sorteo al tribunal, el nuestro famoso tribunal de Nuremberg, de los campos de concentración nazi, de los jerarcas nazis. Los italianos también están haciendo un juicio y es querellante el Estado italiano. Esta es una novedad. Ya no tengo que referirme a lo que está pasando en España con el juez Garzón. Y el otro día, en mi institución, luego hablaré de mi institución, se acercaron unas personas de la colectividad japonesa, porque el Menem iba a ir al Japón. Entonces vinieron ellos a averiguar y aconsejarse cómo hacer para enviarle un pedido de socorro al primer ministro japonés. La colectividad japonesa tuvo 14 hijos desaparecidos. En Buenos Aires o en Argentina no sé, pero se envió un pedido de ayuda con los nombres de todas estas personas. Todo esto fue pasando hasta ahora. Nosotros los familiares, generalmente, algunos no porque se enfermaron, murió mucha gente realmente, pero seguimos pidiendo por nuestros hijos. Todos nos pusimos de militancia en alguna organización. Yo milito con las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Es una organización no con una infraestructura muy grande, pero es muy, muy sólida y tenemos por características no desdañar nada y buscar por todos los caminos, aunque parezcan laberínticos. Todas las cosas intentamos, todo lo que se pueda hacer. Estamos por las exhumaciones, estamos por cada familia que decida por la reparación económica o no, que es absolutamente legítimo de cada familia decidirlo. Y estamos por el trabajo con todos los demás organismos de derechos humanos, todos juntos, y estamos generalmente en la calle. Algo hemos conseguido y muy hermoso es el hecho de resistir hasta que los hijos de los desaparecidos han crecido. De hijos, que es la sigla de los hijos de los desaparecidos, no creo que tenga que hablarles mucho, ellos ya han hecho su publicidad. Y con respecto a mi desaparecida, Graciela está engrosando la nómina de una placa en la Facultad de Economía, donde creo que son, no retengo números, pero creo que son alrededor de 60 alumnos, exalumnos desaparecidos.
está engrosando también la placa del Nacional Buenos Aires. El Nacional Buenos Aires tiene la friolera de 103 o más entre alumnos, exalumnos y egresados desaparecidos. Como curiosidad, como dato curioso, hay una enorme cantidad, creo que un 60% de apellidos judíos en la placa del Buenos Aires, y eso se va repitiendo. Últimamente se ha llegado a la conclusión de poder hacer un listado de gente judía desaparecida que suman 1.300 desaparecidos, no del listado general o de la CONADEP, sino del listado de la CONADEP. La CONADEP tiene contabilizados, creo que no llegan a 10.000. 1.300 apellidos son judíos. No tuvimos ni 1.300 respuestas de parte de la colectividad ni ninguna respuesta. Creo además que Israel ahora juega un papel muy raro, porque por un lado dice, no son ciudadanos argentinos, no podemos hacer nada. Pero por otro lado, no puede negar que el Estado de Israel está conformado por todos los judíos de la diáspora, así que no sé cómo encaran ellos la cosa. El asunto es que todavía no hemos conseguido una comisión de la colectividad que nos ayude. Referente a mi hija, había cumplido 29 años, exactamente 29 años, la semana anterior de desaparecer. Fue un bachiller del Buenos Aires, era egresada de la carrera de Economía Política, trabajaba para Gas del Estado, era empleada de un estatal y era una mujer grande, muy culta, con un rostro muy bello, les voy a mostrar la foto, y era una militante, fue una militante desde el colegio secundario. Y ahora quiero contarles a los chicos que en ese momento la militancia no se puede relacionar con la militancia de ahora. Había una gran efervescencia en todo el mundo y directamente era muy poca la gente que no militaba o que no estaba en alguna comisión. Eran realmente contadas personas, o había así también los famosos hippies. Había una porción de la juventud que eran los hippies y generalmente los chicos jóvenes se dedicaban a la militancia. No tengo nada más que muy, muy lindos recuerdos de mi hija. Desgraciadamente no me dejó un hijo. La sigo queriendo, la sigo adorando y es una compañía permanente. Y si algo le reprocho, si alguna vez me enojo y le reprocho antes es, ¿por qué no trataste de comunicarte conmigo de cualquier forma o mediante brujerías o lo que sea? Y otra cosa le reprocho ahora, porque antes no pasaba. Las madres sobrevivimos muchas veces contentas por haber visto a nuestros hijos en los sueños. Soñamos, yo soñaba muchísimo con Graciela, pero últimamente no. Y entonces tal vez ese es mi segundo reproche, porque no te apareces y me acompañas. Con el papá de Graciela, que ya constituimos un matrimonio muy mayor, un matrimonio viejo, tuvimos siempre la costumbre de relatarnos cuando soñábamos algo, con lujo de detalles, tratar de analizarlo. Los dos adoramos a Graciela. Y fíjense ustedes, y creo que me estoy refiriendo a gente joven, qué poco pudimos obtener a pesar de tanta lucha. Si por lo menos ahora quisiéramos obtener el consenso de la gente joven, que se entere la gente joven porque los padres no les han comunicado.
también por el terror que se constituyó en los domicilios, muchos chicos han crecido completamente ajenos al drama terrible que se vivió en la Argentina. Y sería muy bueno que traten de enterarse, que traten de averiguar, por lo menos enterarse, porque no hay cosa más terrible que perder la memoria. Y en verdad la memoria pierde, bien lo dijo Borges. Solo sé que lo que no existe es el olvido. Y no es que quiera acabar con un broche de oro y una frase, sino que ahora me cansé. Si no, Ya Norita le conté todo. ¿Querés que empiece con ella? Sí, sí, que se empiece, que se presente. Bueno, sí, acorda- sí, sí. Bueno, usted Bueno. siempre mire acá. Sí. O sea, olvídese Sí. de que estoy yo. Sí, no. No yo me pongo a la misma Pero altura. no, hijos, no, por favor, si yo veo eso. ¿Sí? Sí, Bueno, entonces preséntese sí, y cuénteme Sí. lo que me tiene que contar. Soy Rebeca Sakolsky, tengo 76 años y en el año 1978 fui secuestrada y torturada por las hordas de militares que en aquel entonces estaban matando mucha gente y cuando me llevan a la madrugada, me llevan a un campo de concentración que después supe que era el Banco, en la avenida Riccieri y Puente 12. Cuando entro al campo, lo primero que se me dice es por mi ascendencia judía, que eso eran palabras, malas palabras para esta gente. Primero la tortura para delatar, que tenía que delatar gente, que si yo conocía qué es lo que había pasado y qué es lo que había pasado, por qué me secuestraron, fue esto. Yo tenía un amigo muy íntimo, un arquitecto, que tenía su esposa y un bebé. Yo lo conocía mucho a él porque venía a casa por trabajos, a veces venía a estudiar, y yo sabía que él militaba, pero no sabía que iba a ser secuestrado y muerto. Entonces una noche viene la señora con el bebé de 2 años y me pide asilo en mi casa. Como en mi hogar siempre se tomó como la religión que era ser solidario, hospitalario y ayudar al más necesitado. Entonces yo tomé esas banderas y la hice pasar en mi casa, estuvo 8 días conmigo, conviviendo conmigo. Cuando ella sale de mi casa, a las pocas cuadras la secuestran, pero ella el bebé lo había dejado con otros compañeros, así que a ella la secuestran sola. Cuando ella llega al campo y cuando yo llegué, que yo sabía las torturas que había, solamente podía soportar esa tortura la persona que ya estaba mentalizada desde afuera, que esta gente con ese horror que tenían tanto odio y tanta violencia en su corazón, que no cabía más que esas torturas que yo siempre pensé. ¿Cómo puede ser que en Alemania hayan pasado esas cosas? No entran en la mente humana, porque era lo que estábamos pasando era peor que una ficción. Eso recién lo supe cuando estuve allí adentro. Lo primero era, todos los días, era la tortura física y psíquica contra el judío. Cuando a mí me dan la picana eléctrica, dicen los torturadores, qué suerte que tiene esta judía, con otras palabras, que hay poca electricidad, así que ella no va a tener mucha electricidad. Hay que darle con todo porque hay poca electricidad, mira la suerte que tiene. Bueno, después enseguida empiezan que uno es sionista.
ellos todo lo basaban en que el judío era sionista, pero no te daban derecho a réplica, ¿qué a réplica? Si te tenían siempre pegándote, denigrando. Más que nada, tenían una habilidad para denigrar a la persona, que llegó un momento que yo, que me sentía una persona de bien, de una familia de bien, muy unida, sentir lástima de uno mismo es la peor sensación que todo ser humano puede tener. No hay otra sensación de sentirse lástima de uno mismo, haber llegado a esa sensación humana. Ahora voy a hablar sobre el problema judío. Bueno, después de la picana, de que la judía tenía suerte porque había poca electricidad, cuando yo lo que padecí en ese momento me pareció que era todo un día, no sé cuántas horas, minutos, segundos, pero era terrible, terrible. Una noche... Voy a apagar esto y se está cayendo todo. Está muriendo de calor, ¿no? No, no, no. ¿No? No, no. Ay, está terrible. Mientras voy a apagar esto. Terrible, ¿eh? Sí. Yo, sí, la otra vez entrevisté a una señora también que me contó unas cosas. Y toda la verdad, porque yo a esta edad no te voy a mentir, Creo que no. yo creo que me quedo corta, que hay cosas que no... ¿Ese era el tipo de tortura que usaban siempre? ¿Siempre Siempre. picana? Picana y, bueno, golpes y mucho psicológico. Claro, Ahora voy por a eso contar, es más sí, 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 tortuoso. sí. A Terrible, veces. terrible. La tortura psíquica era terrible. Me imagino. Sí, la tortura, sí. Porque uno, no, ahora te lo voy a contar, uno no sabía, como uno sabía que eran tan violentos, uno no sabía lo que ellos, cuando te decían algo, bueno, no, pero ahora lo voy a contar, así Igual que... está prendido, así que... Ah, Cuando sí, quiera- después Me sí, gusta más la luz. Me gustan las apaguelas de atrás. sí, sí. Y queda más negrito atrás. Está más Bueno, Hagamos. Bueno, aparte de la tortura física, era la tortura psíquica. Por ejemplo, una noche estábamos en celdas de 1,5 metros por 2. Era apenas para acostarse en una colchoneta en el suelo, por supuesto toda húmeda, de comer por supuesto nada, o a veces un plato de sopa, una polenta hecha sopa, esas cosas. Pero ya no me importaba la comida. Nos sacaban al pasillo a todos los que estaban, que eran todos jóvenes, personas mayores como yo, habremos pasado 3 o 4 que recuerdo, el resto todo gente joven y gente con un intelecto superior se puede pensar de una persona inteligente, todos profesionales o estudiantes de facultad. Eso eran los chicos. Nos paraban en la celda, afuera de la celda, digan el Padre Nuestro. Entonces, claro, había chicos que lo sabían, lo decían, otros no, otros movíamos los labios. Después decía, bueno, terminó el Padre Nuestro, aquí hay muchos judíos, esta noche vamos a hacer jabón. Eso es lo que yo tenía que escuchar. Como yo sabía lo tenebrosos que era esta gente, yo de noche me encomendaba a Dios, a mis padres que estaban ya muertos por suerte, porque si no se hubieran muerto de dolor al yo estar desaparecida, pedía tanto porque uno no sabía si ellos iban a cumplir o no lo que ellos habían dicho. Uno estaba más seguro que sí lo iban a hacer. Después una noche me cambian de celda y me ponen debajo de la celda de las torturas, que ellos le llamaban el quirófano. Y entonces empezaron a decir ellos, este judío viene, la ropa, exactamente hicieron lo que mi hijo había recibido de regalo el día de su cumpleaños, el 4 de julio, que cumple años, y yo entre el 26, hicieron ver hasta unas botitas que él tenía, semibotitas, todo delataron. Dice, este judío viene con tal cosa, tal cosa. Yo cuando escuché, enseguida lo asocié con mi hijo, empecé a rasgar las paredes y se me doblaron las uñas, diciendo,
aguantá un poquito más, hijo, aguantá un poquito más, pero lo mataron. Entonces cuando lo mataron dijeron, que venga, dice, ahora tiene trabajo la AMIA, todo para ser en contra, todo era, el horror era contra el judío. Era en la época, exacto, ellos también dijeron, nosotros nos hemos formado en las SS nazis. Eso eran esta gente. El que cuidaba el campo era un tal Julio Simón, alias el Turco Julián, un tenebroso antisemita nazi que solamente en una... no puedo creer que en un corazón haya tanta perversidad, tantas ansias de matar y de torturar a la gente, eso nunca lo he visto. Él andaba por el campo de concentración con una cadena colgada en el cuello, con la svástica, y lo mismo, después me enteré, yo no lo vi, un llavero también con la svástica. Y él decía, aquí somos todos nazis. Aquí no hay, ustedes se tienen que enfrentar con nosotros. Eso era hoy. Y después, ¿podemos cortar un poquito? Bueno. Entonces ahora la liberación, me parece, sí. Sí. Después de 106 días, una noche nos llaman a unos 10 y nos dicen, a ustedes los vamos a trasladar. Nosotros sabíamos que el traslado era la muerte. Así que nos metieron en algunos coches, que seguramente habrán sido los Falcon verdes que ellos usaban, y a dos muchachos jóvenes, en vez de sentarlos dentro del coche, los pusieron en el baúl del coche y bueno, todos encogidos, por supuesto, un chico grandote, y le dijeron, este coche a lo mejor se incendia y vos te vas a incendiar con el coche. Y todo lo que ellos decían, que podían ser mentiras, porque así fue, pero uno les tenía que creer por su mente tan enferma, porque es una mente enferma, yo pienso, y llegó un momento que hasta les tengo un poco de lástima, porque ellos, ¿qué pueden enseñar al mundo? Más que tortura, violencia, estar enfrentado con todo el mundo, cuando cualquier familia normal, es lo que enseña al hijo, ser solidario, hospitalario, ser gente, no importa ni el color, ni la religión, ni la altura, ni lo gordo, ni lo flaco, todos somos seres humanos que merecemos un respeto unos hacia los otros. Entonces, esa noche, a las 2 de la mañana, un día de mucha lluvia, nos llevan a 10 en 2 coches. A mí me dejan hablo por mí, porque de los otros sé que están vivos, pero no sé cómo fue. A mí fui la primera en que me bajan en Mataderos. Tabicada, por supuesto, me dijeron, tenés que estar mirando la pared y contar hasta 100, porque si llegas a contar hasta 99, te vamos a pegar un tiro. Estamos aquí atrás tuyo para ver. Por supuesto, y no quiero hacer de esto un chiste, pero yo creo que conté hasta 2000 esa vez. Y después empecé a buscar cómo llegar a la casa de mis hermanas, porque ya mi casa tenía horror en llegar. Bueno, era un día de lluvia, por suerte encontré un taxista, le dije que me habían robado y que no tenía dinero, porque en aquella época si le decía que salí de un campo de concentración, creo que él también por temor, pobre hombre, no me hubiera llevado. Me llevaron a la casa de una hermanita que vivía a 2 cuadras de mi casa. Una vez que yo ya me restablezco, que mi familia en ningún momento me cerró las puertas ni me escondió para nada. Para ellos fue como una felicidad muy grande de tenerme nuevamente con ellos, y puse en venta la casa para poder ir a vivir cerca de donde vivía mi hijo casado, que era en Parque Centenario.
Cuando ponen el cartel el rematador, a los 3 o 4 días recibo un llamado. Era el turco Julián. Decime, judía, ¿dónde te mudás? Digo, mira, todavía no tengo la dirección, pero en cualquier momento que compre el departamento yo te lo puedo decir. Y así que te va. Digo, pero primero me voy a ir a España a ver a mi hija, porque ella está muy dolorida con todo lo que pasó. Dice, mentirosa, los judíos no van a España, los judíos van a Israel, porque son sionistas, y el sionista no va a España. Digo, vos sabés bien que yo me voy a ir a España, porque cuando llegaron a mi casa ellos me robaron todos mis documentos, tenía la escritura de casa, el pasaporte, porque yo ya había hecho 2 viajes para ver a mi hija. Me robaron todo, así que todo tuve que hacerlo de nuevo, y él tenía acceso a todas esas partes, porque el torturador entraba a la policía como Pancho por su casa, así que él sabía bien que yo me iba a ir a España. Ahora, mi familia no recurrió a ninguna institución judía para pedir por mí, un poco yo pienso por temor, nunca les pregunté por qué. Tampoco por ninguna parte de los derechos humanos tampoco no fueron. Ellos se quedaron tan mal con mi desaparición que no atinaron, solamente hicieron el habeas corpus, que lo tengo, y después que pasó un tiempo y vino la democracia y apareció la CONADEP, yo fui a declarar ante la CONADEP todo lo que yo había pasado. Y ahí es donde expongo todo el horror que ya todos sabían. A mí me atendió un abogado, el doctor Judice Bravo, un abogado de los derechos humanos, pero él ya sabía todo lo que había pasado en esos lugares. Ahora, yo lo que encontré después de 20 años, yo voy a pedir justicia, a gritar la justicia en Plaza Lavalle todos los lunes. Y yo pido a los jóvenes, porque todo lo que estoy contando es la verdad, y no quisiera que nadie pasara lo que nosotros hemos pasado con tantos compañeros del campo que no han aparecido nunca más. Yo voy a Memoria Activa, que es un lugar donde todo el mundo va a pedir justicia. Se pide justicia por todos los crímenes impunes, y yo también voy a pedir justicia porque el día 19 de julio del 98, yendo a Memoria Activa, después me voy con un grupo de amigos a tomar un café a Banchero. ¿Saben con quién me llego a encontrar en una mesa tomando café como un gran señor? Nada menos que al turco Julián, el que tanto me denigró y tantas cosas me hizo, y persecuciones después que yo salí del campo de concentración, y lo fui a encarar. Mis compañeros quisieron pegarle, y está eso en todos los diarios salió, así que no miento. Me acerqué y le dije, ¿sabes quién soy yo? No, dice, yo no te conozco. Le dije, yo soy la judía que vos torturaste tanto y que dijiste en la picana eléctrica, qué suerte que tiene esta judía, que hay poca electricidad. Y yo había pasado por tus manos. ¿Te acordás de eso? Y son tan ignorantes que ¿sabe lo que él me dijo? ¿Y quién te crees que te dio la libertad del campo de concentración? Así que allí ya él dijo que sí, que él estaba en el campo. Dice, fui yo el que te dio la libertad. Allí ya no pude soportar no ponerme a la altura de él, darle una cachetada, no. Vi que tomaba un café, le tiré la taza de café en la cara. Pero él, los compañeros quisieron pegarle, pero yo me adelanté y dije, compañeros, ni un dedo pongan sobre este hombre, porque es mancharse ustedes las manos, y él va a ser la víctima y nosotros los victimarios. Que se retire, que la sociedad lo juzgue, porque entonces había muchísima gente, porque está cerca de tribunales, vinieron abogados, gente que pasaba por Banchero, entraron con los portafolios y todos. Cuando vino el dueño de Banchero y le dijo, retírese inmediatamente de esta confitería y nunca más vuelva,
el tipo se fue, gacha la cabeza a los gritos de torturador, asesino, criminal. Ustedes saben lo que yo sentí, como un descargo del corazón, se me fue un poco el peso del corazón que tenía y dije, esta es la mejor venganza para esta gente que se creía los dueños de la vida y de la muerte, y así eran los dueños de nuestra vida, porque en cualquier momento éramos un número y una letra. Yo era P63, nunca me voy a olvidar ese número y esa letra. Pero al grito de torturador, él se tuvo que ir. Eso es la venganza que tenemos nosotros, lo que pensamos, porque ellos siempre están por la muerte y nosotros por la vida. Que la sociedad lo juzgue y no puedan salir de su casa, que estén presos dentro de su propia casa. Y eso es gracias a la obediencia de vida y punto final, que a nosotros, los torturados, nos tenían que haber preguntado si había que hacer el punto final y obediencia de vida, que yo tuve que enfrentarme a los 76 años con mi propio, el torturador más tenebroso que hubo en la historia de los campos de concentración. Así que yo pido a todos los jóvenes que se acerquen cuando puedan a Memoria Activa en Plaza Lavalle a pedir esa justicia que, como no tenemos justicia y es tan lenta, nunca llega. Y ellos están por la calle y nosotros con todo el dolor de todo lo que hemos sufrido. Eso es lo que les digo. Yo le quiero hacer una pregunta por sí. mi cuenta, ¿no? ¿Alguna vez le dijeron por qué la habían llevado ahí? No, jamás. Me llevaron porque esta chica, cuando estuvo en mi casa a los 8 días, ella, al salir de mi casa, al día siguiente la secuestran también, a esta chica. Entonces, sí, a esta chica que yo le di asilo, la señora del arquitecto, que ya lo habían desaparecido, porque en el mismo coche donde lo secuestraron le sacaron las llaves de su casa y lo mataron enseguida. Entonces esta chica, al ir al campo, y muy jovencita, 21 años tenía, era tal el susto cuando uno entraba en el campo que nadie puede imaginarse si no lo pasó, porque es lo que me pasó a mí, que yo no podía creer que podía haber gente como los nazis en la época de Hitler. Yo tampoco no lo podía concebir, hasta que lo pasé. Y entonces ahora me di cuenta, tuve sobre mis espaldas la mano de estos torturadores que fueron tan tenebrosos, algo increíble. Entonces, yo lo que quisiera, como ex detenida desaparecida, como mamá y abuela, que no dejen de ir donde se pide justicia. Hay que ir y reclamarla, porque nosotros estamos en la verdad, nosotros queremos justicia, nada más. No queremos ni la tortura, ni la muerte. No, pena de muerte en nosotros no va, porque nosotros estamos por la vida, nosotros queremos que todos vivan, pero el que ha cometido algún error, inclusive como ellos lo llamaban, a los subversivos, también si han hecho algo malo, bueno, un castigo y preso, pero con abogado como ellos tuvieron. No como... y en el campo, Julián, la palabra de él a la mañana era: vamos a matar a todos los subversivos y después a los judíos. Y yo me preguntaba, ¿y si un judío no es subversivo? Así que él lo daba sentado, que al subversivo hay que matarlo, pero después al judío. Eso me había quedado, tesoro. ¿Usted no tenía ningún tipo de actividad? No, en absoluto. Yo era una persona, cuando mis hermanas denunciaron a la comisaría del barrio, bueno, vinieron por supuesto 10 horas después, por supuesto, y los vecinos salieron, le dieron las cédulas de identidad a la gente, porque 28 años yo vivía en esa casa. Era una casa completamente donde yo trabajaba todo el día y volvía recién a la noche a mi casa. Y una relación de vecindad, de nada, una persona como cual...
¿Qué te puedo contar? Preséntese. Bueno, mi nombre es Sara Sack de Geffner y no sé cómo comenzar porque es algo bastante... No, lo hablo pocas veces lo hablo. O más vale, muy raras veces hablo porque no, con mis hijos no quiero hablar, porque tengo miedo de hacerlos doler a ellos. Ellos tal vez no me hablen porque sentirán lo mismo, ¿no es cierto? Así que acá uno recuerda el título de Eso no se habla, ¿no es cierto? Fue un momento muy, muy difícil porque él estaba estudiando, había hecho un año de sociología y después le tocó hacer el servicio militar que tuvo que suspender para hacer el servicio militar. No tenía ninguna ganas de hacerlo, pero cuando le dijimos que no había un medio como salvarlo, así de que no lo hiciera, digo, tratar de hacerlo de la mejor manera posible para que te sea más leve. Bueno, la verdad le costó muchísimo, muchísimo le costó hacerlo, pero lo hizo y la verdad cuando terminó le dieron un certificado de buena conducta ascendiéndolo a un grado superior que no me acuerdo cómo si se llama Cabo de la Reserva o algo parecido, no me acuerdo muy bien, que lo tengo en casa. Bueno, al año siguiente, cuando terminó el servicio militar, estaba haciendo periodismo. 2 carreras que era veneno para la época. Y entonces él había cumplido 23 años el 3 de noviembre y el 4 de diciembre lo mataron, del 75. Así que esto fue una cosa fue muy duro, muy duro. Mi marido lloraba todo el día y yo la fuerte, parecía de piedra, ¿no? Tenía que mantener la casa, mis hijos, mi hijo mayor, 2 chicos ya estaban casados, sí, 2 hijos, y tenía un nietito chiquitito, así que había que tener buena cara, buena disposición, para que la casa no se venga abajo. Fueron momentos muy duros, muy duros. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué los mataron? Yo me hago la misma pregunta, ¿por qué lo mataron? ¿No es cierto? Según tengo entendido, que había una fábrica que estaba en huelga, él estaba estudiando, repito, periodismo, y se acercó, según tengo, no sé, repito lo que se decía en esos momentos, que él parecía que quería averiguar el motivo del paro, y bueno, lo bajaron, ahí nomás lo bajaron. Judío, ¿verdad? ¿Quién? Su hijo. ¿Cómo que no? ¿Cómo era judío? Por supuesto, yo también soy judía. Por eso le pregunto, porque tuve varios testimonios, Sí. algunos judíos, otros no Sí, judíos. sí. Entonces, Ahora no. por eso la pregunta a lo que voy es lo siguiente. ¿Usted cree que a él lo mataron por ser judío? No creo. Creo que porque se acercó a ese lugar para averiguar. Y yo tengo entendido que esa era la época de López Rega y tenían ellos órdenes de primero matar, después averiguar. Me lo dijeron porque era una cosa que se había comentado, sí, que ellos primero tiran, después averiguan. Si no fueron, bueno, se equivocaron. ¿Qué más da? Es uno más. Le hago esa pregunta porque todas las personas que brindaron testimonio, Sí. en su gran mayoría, dijeron que el ensañamiento era mayor por el hecho de ser judíos. Bueno, yo escuché justamente, yo voy todos los lunes a Memoria Activa y no recuerdo bien si era Vázquez el apellido o algo parecido, un señor que leyó un poema que realmente, que eso, creo que todos los que estábamos en la plaza no pudimos soportarlo, porque comentaba así, dice que su hijo estaba detenido, desaparecido, y entonces a mi hijo, dice, lo castigaban o qué sé yo, le hacían el castigo que le hacían al amigo de mi hijo, el judío,
lo hacían 2 veces, o peor, 2 veces. A mi hijo le hacían tal barbaridad, al amigo de mi hijo, el judío, se lo hacían 2 veces. Y entonces, lo último fue que dijo así, que mi hijo, no sé si se murió, pero el amigo de mi hijo, el judío, lo mataron una sola vez. No pudieron matarlo 2 veces. Un poema que dijo este señor, que le dijeron que sí, que realmente a los que se ensañaban con los que eran judíos, pero no era pienso yo, porque al matarlo ahí sin haberle preguntado nada, no creo que haya sido por ser judío. No sé si algo más querés que te diga. ¿Usted recurrió a alguna entidad? No, porque a nosotros nos entregaron el cuerpo. Así que, ¿a quién podríamos recurrir? Ahora yo conozco chicos, justamente porque mi hijo había sido en Madrid, vos sos judío también, ¿no? Bueno, fue de ser coordinador de una entidad en Lomas, de donde era yo. Él llevaba a los chicos, por ejemplo, que hacían campamentos, organizaba, los llevaba. Y me preguntaban, la secretaria de ahí me preguntaba, ¿qué le pones? Dice, dulce de leche antes de salir de tu casa, porque algo se le colgaban los chicos que lo adoraban, todo el mundo lo adoraba. Claro, mamá que va a decir que es el mejor, ¿no? Pero después te voy a mostrar una postal que le mandaron para el cumpleaños, para que veas lo que decían ahí los chicos que le mandaron la postal, porque fue una persona muy, muy, muy querida. ¿Qué edad tenía y qué fecha lo mataron? El 3 de noviembre cumplió 23 años y lo mataron el 4 de diciembre. Así que recién cumplidos. En el 75. Sí, digo bien, 75. El proceso se inició en el 76. En el 76, pues yo te aclaré antes, te dije antes, fue uno de los primeros. Uno de los primeros que cayeron, porque ya en la época de López Rega también, ahí no sé, si te miraban más o menos, qué sé yo, cómo, y bueno, a mi casa la allanaron 2 veces. Él me mandó decir que no iba a venir a casa porque estaba en la agenda de una persona que habían detenido. Entonces me mandó decir, para que no me preocupe, que no va a venir a casa a dormir después de esos días, ¿no es cierto? Entonces, en un momento allanaron mi casa. Yo tenía un mueble muy grande que me abarcaba una pared con muchos libros, de cuando, entonces los grandes, qué sé yo, los inteligentes que empezaron a mirar los libros que había, sacaron un libro. El libro se llamaba creo que enseñanza grupal. Terrible. Uno de mis hijos estaba estudiando profesorado de educación física. Ese es el libro que se llevaron. ¿No es cierto? Por supuesto que teníamos libros que lo hemos sacado de ahí, no recuerdo en su momento qué hicimos con los libros, los sacamos porque ya teniendo un poco de cuidado, porque yo tuve 4 varones, él era el tercero, ¿no? Entonces, cuando ya empezó esa época, ya uno empezó a tener un poco de cuidado. Fue un momento bastante duro. Después no pasó nada con el resto de sus hijos, no hubo amenazas, no hubo persecución. No, después cuando ¿cómo se llama? Después que lo mataron, vinieron otra vez vinieron. Y entonces me pidieron una fotografía que yo no le quería dar. Y al final le tuve que dar una, le di una que estaba con un montón de gente, así un montón. Hasta no sabía qué hacer, la verdad, eran momentos muy difíciles, muy difíciles. Ahora, lo que sí, ¿cómo se llama? Yo no sé si tendrá algo que ver,
un sobrino mío que vivía a la vuelta de casa, en un momento un chico vino a decir que no duerma en la casa ese día, porque había escuchado algo. Este chico estaba vinculado, escuchó, no sé bien cómo pasó, y realmente lo sacaron de la casa, después lo mandaron al exterior, que sé cuándo. Pero mi hijo, cuando, yo le pregunté si él quería, a ver si podíamos sacarlo del país, él no quiso. En un momento fue a pintar una sala del hospital de Lomas con otro amigo, una sala del hospital de Lomas. Ese es el gran daño que él había hecho a la comunidad. Así que no sé qué te puedo decir. Ya te digo, cada mamá va a decir que su nene es el mejor, ¿no es cierto? Pero no es eso, simplemente te digo que fue una persona muy, muy, muy querida, muy querida. El día, como nos entregaron el cuerpo, no se avisó nada a nadie. Lo único que pusimos cuando nos retiramos de casa para ir al cementerio, entonces pusimos en la puerta, estamos en el cementerio, vamos al cementerio, nada más. En la puerta de mi casa, que yo vivía en un departamento en un 8º piso, no es que vivía en la calle y pasabas, veía cementerio, no. Cuando llegamos al cementerio, pero era algo, yo no vi nunca tanta gente, toda gente conocida de Lomas, de la capital, de los alrededores, todos los papás de los chicos, todo el mundo, es una cosa. ¿Él estuvo detenido o fue No, directamente lo mataron? Nunca estuvo detenido. Lo mataron cuando se acercó, según tengo entendido, repito, a la fábrica. Creo que era, a ver cómo por la fábrica, por Pompeya, algo, creo que por Pompeya había una fábrica por ahí. Así que no sé qué más te puedo decir. Bueno, ¿quiere agregar algo más? ¿Quiere dejar algún mensaje para la gente joven que probablemente vea este video? Bueno, lo que te voy a decir, que él formó pareja, creo que un mes antes formó pareja, y la chica quedó embarazada, y cuando pasó con lo de mi hijo me vino a la noche vino a casa a hablar conmigo y me dijo, y entonces me contó que estaba embarazada y me dijo que qué hacía. Entonces yo le contesté que yo no tenía que decidir, la que tenía que decidir era ella y no yo. Bueno, ella tuvo el chico y después de varios años, tendría el nene 5 o 6 años, me llamó por teléfono preguntando si podía venir a casa porque quería para conocer a los abuelos, y yo le dije que sí. Ahora mis hijos tuvieron algún contacto con ella, pero yo no sabía dónde vivía. Una vez la vi, yo la vi una vez porque una vez que mi hijo llamó por teléfono y hicimos un encuentro, entonces todos mis hijos querían hablar, digo no, la que va a hablar voy a ser yo. Y entonces dijimos dónde lo vamos a encontrar, por supuesto no dar nombres, y dije que será en la casa o en la esquina de la casa de un apodo, una persona de un apodo, hermana de otro apodo, una cosa así, cosa que para que supiera de dónde nos podíamos encontrar. Nos encontramos en la calle cerca de ahí con mi marido. Bueno, cuando lo vi, por supuesto, yo no pude hablar, se me hizo un nudo acá, no me salía una palabra, no pude. Y después entonces subimos al auto y fuimos a tomar algo con mi marido, y estaba, no sé si fueron 1 o 2 veces, creo que estaba, si no me equivoco otra vez más, pero no lo tengo bien claro, no me acuerdo tanto. Y entonces fuimos a tomar algo y ahí fue donde conocí la chica esta, pero la chica es una chica muy buena, crió muy bien a su hijo. Y ahora yo lo llamo para que venga a casa. Su hijo, su nieto ahora tiene la edad que tenía su hijo. Sí, 22 tiene 22. Mi hijo había cumplido 23. Sí, digo. Sí, sí. ¿Cuál es la relación que usted tiene con él ahora? Bien, ahora mi hijo el mayor fue el que hizo el reconocimiento, cuando llamaron al reconocimiento del cuerpo,
pobrecito mi hijo el mayor, lo acompañó uno de mis cuñados y un sobrino político, lo acompañaron para reconocimiento, así que tuvo la peor parte él. Y ¿cómo se llama? Y después con el tiempo, mi hijo fue el mayor fue el que más se ocupó de un acercamiento. En un momento la mamá quiso que lleve el apellido, nuestro apellido, y mi marido ya había fallecido, ¿no es cierto? Entonces yo le dije que sí, todo lo que me vino un abogado a hablar conmigo, yo le dije lo que sabía, lo que me preguntaba, lo que sabía, le decía, bueno, ¿qué conocía yo de la chica? Digo, no, me supongo que es una buena chica porque lo está criando muy bien a sus nenes, y si ella quiere que lleve el apellido, que yo no tenía inconveniente. Más o menos así fue. Y entonces mi hijo el mayor, cuando por ejemplo lo hacía venir a la casa para estar en contacto con mis otros nietos, el hijo de este hijo, y si iban a veranear, lo llevaban también. Así que cuando era chico, ahora de grande, ¿cómo se llama? Yo lo llamo, entonces ya le hicieron, tiene el apellido nuestro, y el chico está estudiando. Y lo llamé, la vez pasada lo llamé para que venga, si no, yo lo llamo y bien, no hay ningún problema. Cuando yo lo llamo viene y charlamos, y no hay problema, es un rico pibe. ¿Y usted, qué mensaje, o sea, yo lo que Sí. qué mensaje le dejaría usted a la juventud que probablemente vaya a ver este video, no acerca de su hijo, sino acerca de la situación que se vivía en ese momento y qué es lo que tienen que hacer los jóvenes de hoy? Mira, fue un momento muy difícil que estábamos viviendo, que ojalá nunca más vuelva a repetirse esos momentos. Yo admiro a la juventud, entiendo, tengo mucha fe en la gente joven. Me parece que son muy puros, muy sanos, que todos los chicos son sanos y puros, me parece a mí, ¿no es cierto? Pero estas cosas tan tremendas que están pasando, ojalá que no vuelvan a pasar, que no vuelvan a pasar nunca más, que traten de ir siempre por buen camino. ¿Qué les puede aconsejar una madre? No sé, un joven tiene ideales y yo lo respeto a todos y vuelvo a repetir, que no se vuelva a repetir de estas cosas que fueron muy tremendas, muy dolorosas, muy dolorosas. No sé, no, la verdad. ¿Siente rencor? No, siento dolor, no rencor. No soy una persona rencorosa, pero un dolor que uno no... pero trato vuelvo a repetir, de eso no se habla, que ahora hablando con mi nieto, justamente de este hijo mío, entonces vamos a tener una charla porque él también quiere conocer algunas cosas, entonces vamos a ver si hacemos un encuentro todos, porque él quiere saber cosas, entonces que yo le digo que todo lo que esté a mi alcance, lo que yo pueda aportar, que no había problemas, y entonces vamos a ver si hacemos un encuentro con el resto de mis hijos. Yo creo que mis hijos no lo hacen porque ellos, para que no me den dolor a mí, y es recíproco, alguno no quiere a veces. Ahora, yo tengo la fotografía, varias, ¿no? Entonces cuando mi nieto, yo lo puse así sin decir nada. En un momento los chicos empezaron a preguntar ¿quién es? Entonces yo le decía, este es el tío Mario, ¿quién era? Entonces le fui explicando. Pero nunca le empecé a decir, ¿sabes? ¿Tu tío le pasó? Nunca, jamás. Cuando ellos me preguntan y tienen interés, entonces yo le digo hasta donde ellos quieren saber, no algo más. Respeto su edad, respeto su interés, ¿no es cierto? Pero ahora este chico sí quiere conversar con todos y espero que en un par de días vamos a hacer un encuentro para, si él quiere aclarar cosas, si está al alcance lo vamos a hacer. Bueno. Luego de la muerte de su hijo, ¿cómo cambió
la situación familiar respecto a la crianza de los otros tres. Bueno, te dije que yo ya tenía un hijo casado con un nietito. Justamente el nietito tenía 2 años para 3, en el mismo mes cumplía, y él lo mataron el 4 de diciembre, y el 26 de diciembre mi nietito cumplía los 3 años. Entonces el nietito una vez le dijo a mi marido: abuelo, no llores, yo también, porque yo también voy a llorar. Así que había que hacer fuerza y fuerte, muy fuerte.